Buenos días a todos. Va a llegar una semana en la que nos conectemos y yo diga, no pasó casi nada, pero no es esta semana y probablemente no sea en las siguientes semanas. Han sucedido muchas cosas, vamos a empezar por las cosas positivas y después vamos a hablar de algunos temas nuevos que están surgiendo en la administración a medida que hacen cambios y también vamos a hablar del Congreso. Sucedieron dos cosas importantes esta semana. Cuando les ponemos presión, ellos toman un paso hacia atrás, así que hay que recordar eso. Otra cosa es que cuando aparecen nuevas crisis, no significa que los temas anteriores desaparezcan, siguen avanzando y evolucionando. Esta semana vamos a hablar de algunas cosas nuevas, pero no significa que las cosas de las que hablamos antes ya están resueltas, siguen avanzando. Pero vamos a empezar con las buenas noticias. Quiero subrayar cuánto importa la participación de ustedes. Hablamos de los testimonios muy importantes que oyeron los legisladores en cuanto a la cantidad de papeleo que tendrían que hacer las personas para seguir siendo parte de sus programas de Medicaid. Y les quiero decir de nuevo que el tiempo que ustedes hayan pasado en esas audiencias, llamando y contactando a sus legisladores, todo eso sigue teniendo efectos. Muchísimas personas observaron esos testimonios ahí en persona mientras sucedía y en varias oficinas, varias reuniones en las que tuve esta semana, oí comentarios de legisladores que decían, wow, de veras, nos regañaron en esa audiencia, no hay que hacer eso. Y luego tuve otra reunión con un legislador que no sabía nada eh, de nadie, no sabía nada de esa ley que se acercaba y me pidió que le explicara todo. Con alguien más mencionó el testimonio de una persona con parálisis cerebral que causó un impacto muy importante, así que gracias a esa persona. Y de esa audiencia de la que hablamos, se publicaron por lo menos 3 artículos em, desde entonces, incluyendo uno de una publicación específicamente para personas que trabajan en ese ramo. Muchas personas observaron mientras sucedía la audiencia, muchos lo vieron las grabaciones después y todo eso que comunicaron ustedes fue muy importante y la comunidad escuchó. De esos proyectos de ley, había 3 en ese momento y 2 de esas leyes avanzaron. Esa ley fue la única que no avanzó. Muchos de ustedes me han avisado lo que han dicho sus legisladores, varios miembros de ese comité que respondían a sus constituyentes, a sus votantes, diciéndoles que ya no apoyaban ese proyecto de ley y no lo iban a avanzar. Así que es una conexión muy directa entre hubo una audiencia, las personas se presentaron y comunicaron, y los legisladores dijeron, ya no nos parece tan buena idea. Así que es muy importante a medida que sigamos trabajando, recordar estos momentos en los que podemos ver tan claramente que lo que hicimos marca una diferencia importante. Va a haber muchos momentos en los que vamos a tener que estar contactando a las personas y contarles lo que está sucediendo. Otro ejemplo, puede que algunos de ustedes conozcan a Bobby Peterson de ABC for Health. Él estuvo en el programa Here and Now de PBS hablando de Medicaid en general. Habló de muchas de las cosas de las que hemos hablado desde enero. Al principio de su segmento, varias personas que habían presentado testimonio acerca de Medicaid en las audiencias recientes del Comité de Finanzas. Esas reuniones recibieron cobertura de Wisconsin AI. Así que
¿quién de nosotros esperaba que íbamos a aparecer en el pietaje de las noticias de Wisconsin? Algunos de ustedes me contaron que sus amigos les llamaron y dijeron, te vi en la tele, y ustedes no sabían siquiera que iban a aparecer en la tele, este, presentando testimonio acerca de Medicaid. Así que de nuevo, es un momento corto en el tiempo, pero sigue reverberando su vida útil, digamos, sigue sucediendo y sigue avanzando. Algo importante esta semana puede que recuerden a esta persona, Lynn Breedlove, que era directora ejecutivo y muy activo en la política de discapacidades en las 70s y 80s y un pionero de lo que se volvió Family Care y Iris hoy. Él escribió un artículo de opinión que pueden ver aquí, muy claro, hablando de las propuestas actuales del Congreso y qué consecuencias podrían tener para Wisconsin y cómo sería la vida si perdemos algunos de los apoyos que son eh, la base de nuestro sistema hoy. Entonces, les no le voy a decir, no voy a llamar mayor a nadie de los que estamos aquí, y los adultos mayores son partes importantísimas de nuestra comunidad, pero las personas con experiencia en Wisconsin, este es un recordatorio de cómo sus recuerdos y su experiencia pueden ser importantísimos en este momento. Porque hay muchas personas, incluyendo personas en el Congreso y la legislatura, que van a tomar decisiones que no tienen esa experiencia de cómo es decirle a alguien que que reúnen todos los requisitos, pero que tienen que esperar simplemente porque no hay espacio para darles servicios. ¿Cómo es hablar con una familia que necesita ayuda, ya sea con adultos mayores o en el sistema del condado? Tal vez recuerden que muchos niños antes tenían que esperar mucho tiempo antes de tomar parte en el programa de cuidado a largo plazo para niños. Estas son experiencias importantes para comunicar qué significaba eso. ¿Qué sucedía cuando las personas que necesitaban apoyo no podían recibir el apoyo que necesitaban o los recursos que necesitaban? Es un recordatorio importante para las personas. Algunas de nuestras familias pueden que recuerden eso también. Si tuvieron que esperar para formar parte del programa para niños, pueden comunicar cuál es el valor de esa intervención temprana y qué sucede cuando las personas no lo reciben. Para las personas que trabajan en esos programas a largo plazo es lo mismo. ¿Qué pasa cuando las personas no pueden recibir ayuda necesaria en el momento correcto? Todas estas son historias importantes que hay que contar en este momento. Y Lynn Breedlove contó esta historia de forma muy pública en un periódico. Tenemos un recurso para ayudarle a las personas a escribir cartas al editor a diferentes publicaciones. Pero creo que reunir o preparar esas historias, aun si no es una carta al editor, sino es una carta a alguno de sus legisladores estatales o federales, puede ser un mensaje muy valioso que empezar a mandar ahora. Recuerden que el gobernador Walker fue la persona que le dio fin a la lista de espera, y eso sucedió apenas en 2018. Todavía está en nuestra memoria reciente. Había partes del estado en el que, dependiendo de dónde vivía uno, determinaba eso, si iban a poder ser parte de ese programa o no. También quiero compartir algunas estrategias que están usando en diferentes partes del estado. Han sucedido muchos eventos, algunos públicos, algunos un poquito más cerrados y privados. Algunos de ustedes puede que estén tratando de organizar
eventos e invitar a los miembros del Congreso que van a estar aquí en Wisconsin las próximas 2 semanas. Así que esta estrategia que esta mujer ha usado es pedirle a las personas que se autoidentifiquen si alguien de ellos o alguien que conozcan ha sido influenciada su vida por Medicaid. Tenemos un video que estuvo demasiado grande para incluirlo en la presentación, pero es un video que ayuda a demostrar la conexión de tantas personas con Medicaid. Lo que hizo esta persona es que preparó una estrategia de comunicación como un script antes de hacer esta cosa y este evento interactivo. Prepara esto y la siguiente fase es pedirle a las personas simplemente que levanten la mano, la mantengan levantada y ella hace una serie de preguntas. Verán que estas preguntas preguntan acerca de programas que muchas personas con discapacidades, muchas familias usan. Pero también hay otros aspectos de Medicaid que si usted trabaja con personas mayores, tal vez ese es un beneficio importante, una prestación importante. Entonces, se pueden cambiar las preguntas para reflejar la población con la que están trabajando y creo que van a obtener buenos resultados. Esto fue en un rally al aire libre, había cientos de personas y creo que para el final de sus preguntas, todas las personas habían levantado la mano. Y creo que eso es algo importante que tener en mente. Esa es la cantidad de personas en el estado que conocen a alguien que tiene alguna relación con estas cosas y que recibe apoyo de Medicaid. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Congreso? Ahora estamos hablando acerca de que vamos a empezar a hablar acerca de la reconciliación, lo cual se está moviendo en este momento. En la semana pasada, tal vez usted estaba recordando que el Senado pasó y la Casa estuvo de acuerdo a una resolución del presupuesto, que eso era el marco. Entonces, estamos en un lugar donde ahora podemos empezar la reconciliación en el proceso. Hay una segunda pieza de legislación de la que vamos a hablar bien cortamente, y estos son cortes, que es una cosa que le llaman Rescission Bill, es una ley de rescisión. Y nuevamente, un poquito acerca de un rayito de luz, porque eso es lo que vamos a hacer los viernes. Vamos a empezar diciendo que para llegar a este punto, en el 2017, que fue la última vez que tuvimos, durante la primera administración de Trump, tuvimos querían quitar el Affordable Care Act, pero también querían poner eh, límites en el per cápita de Medicaid. Y el Congreso sigue viendo de eso. Solamente tomó 10 días para el Senado y la Casa para estar de acuerdo en un marco de reconciliación de presupuesto. 10 días. Esta vez les llevó 99 días. Y la mayor parte de ese retraso fue por el volumen de gente en este estado y en todo el país que ha estado llamándoles y han estado preocupados acerca de Medicaid. Miren la cantidad de tiempo que usted pudo comprar para obtener una base sólida de las próximas semanas que van a ser críticamente importantes. Usted está haciendo muy buen trabajo haciendo que esto sea más difícil. Hacer esto más difícil va a ser importante para evitar cortes que van a significar que van a ser menos dinero para el presupuesto de Medicaid y va a causar problemas en los presupuestos del Estado. Y nuevamente, cuando uno hace empujes, ellos empiezan a retroceder. Esta vez, esta línea de tiempo, esta mañana, de hecho, aprendí a no abrir mi correo los viernes en la mañana antes de la presentación, porque siempre hay un montón de información que me llega y digo, tengo que añadir esto a la presentación ahorita.
y aquí es donde estamos en este momento. El Congreso está en distrito esta semana y la próxima. La próxima semana va a ser nuevamente una semana crítica para hablar con el Congreso, hablar con ellos, hacer visitas, hacer conexiones con los congresistas. Esa es la última semana, la próxima semana, antes de que empecemos a ver que empiecen a moverse las cosas más rápido. La casa, la Casa de Representantes de los Estados Unidos, está utilizando estas comitivas, estas 2 semanas de receso, la primera semana ya se acabó, para empezar a escribir el, el lenguaje legislativo que es necesario. Están escribiendo una ley en este momento. Están con papel y pluma viendo cuáles son los cortes, cuáles son el lenguaje que van a utilizar para describirlos. Y parece ser que la semana de abril 28, la comitiva que tiene ingresos, que es la comitiva que está en cargo del Departamento de Justicia y de Defensa y de Seguridad de los Estados Unidos, esta comitiva, tienen incrementos en sus gastos. Van a estar revelando qué es lo que ellos quieren incrementar, para qué quieren utilizar ese dinero. Y después, en las próximas semanas, vamos a empezar a ver otras comitivas que empiezan a empezar a hacer sus cortes, sus propuestas para cortes. La semana de mayo 5, creo que la comunidad de agricultura que está a cargo de SNAP y transportación, que es el transporte público, van a hacer 2 comitivas que van a revelar las sesiones de presupuesto. Así es que vamos a tener una idea de más o menos de lo que van a proponer. Mayo 9 es la fecha límite. Es la fecha límite, pero no es una fecha límite firme. Mayo 9 es todas las comitivas y van a empezar todas a hacer los cortes. La comitiva de emergencia y comercio de la casa es la que ve el Medicaid. Y ahí es donde ellos dicen, bueno, tal vez no sea mayo 9, tal vez revelemos lo que hacemos en mayo 12. Entonces dices, bueno, ya compramos un poquito más de tiempo, un poco más de retraso. Vamos a hablar en un minuto del lenguaje que empezamos a utilizar, en lo que significa y qué preguntas, las preguntas difíciles que podemos empezar a hacer. Empezamos a hablar de esto ya antes. Ahora ya hay un incentivo. Hay tanto retraso, lo que significa que no hay acuerdo, que hay más tiempo para que nosotros podamos tratar de influenciar. Ahora el Congreso ve que algunos de estos cortes no son populares, especialmente los del Medicare. Ahora tienen un incentivo para poner papel y pluma a la mano y estar a puertas cerradas y luego moverse y pasar la ley tan rápido como se pueda para que la gente no sepa qué hay en esta ley. Esto es un periodo muy importante. En las siguientes semanas, más o menos, la próxima semana es cuando el Congreso y el Distrito, y antes de que en la energía y el comercio tenga su presupuesto, para empezar a hacer preguntas. Cuando usted escuche a los legisladores decir que empiecen a hacer promesas, en verdad ver específicamente cuáles son tus promesas y qué significan. Y recuerden, aún cuando la comitiva revele y tenga sus sesiones, esto es otro punto de acción para las personas. Nada se ha hecho hasta que se firme por el presidente y para eso todavía falta mucho. En este momento estamos en un periodo de influencia. Antes de que algo pueda surgir, va a haber más posibilidades para entender cuáles son nuestras propuestas y para responder a esas respuestas. Esto puede cambiar lo que las propuestas signifiquen. Ahora, ya hay inestabilidad, si se puede decir. El Congreso sabe que si ellos no mueven esta ley de reconciliación muy rápido y tengan todos los republicanos
porque si quieren pasar la ley con únicamente miembros de republicanos y no hay ninguna indicación de que los demócratas van a apoyar esta reconciliación, dado las propuestas que se están discutiendo, entonces, si no se hace rápidamente, tal vez no se mueva hacia adelante. Nuevamente, pregunten las preguntas correctas, hagan su punto, sean persistentes. Mientras más desaceleremos las cosas, más difícil va a ser que ellos muevan esta propuesta. Si usted trae un artículo de la National Publication y le dicen, oigan, esto no es un hecho, esto es incierto, hay que verlo. Poner alguna señal que esta es una oportunidad para influenciar. Y noten que los cortes a Medicaid son uno de los peores puntos de esta ley. Esto tal vez es el caso. Ya cubrí esto. La onda con lo de la casa de los Estados Unidos, el lenguaje que la casa está haciendo a la comitiva, las instrucciones para la cantidad de cortes en las comitivas específicas que fueron asignados y los números mínimos de cortes nos dan más indicadores de las direcciones que quieren tomar. Una casa es más fiscalmente conservativa. La casa primero, que pase primero por la casa es una buena señal para los que estamos abogando por esto, porque nos va a dar una mejor información de la gente que quieren hacer cortes a más profundidad y nos va a dar una variedad de maneras a las que podemos alcanzar este objetivo, la manera que revelen cuáles son las propuestas primero. Y si va al Senado, el Senado ahí va a esperar, va a ver la reacción a la propuesta de la casa antes de que empiecen a hacer un trabajo. Entonces, nuevamente tenemos este periodo de influenciar en que la comitiva pueda reaccionar a la comitiva y esas propuestas, y luego la casa se va a juntar y va a estar de acuerdo, van a hacer cambios y luego va a haber más comitivas para hacer una ley final y luego va a haber otra oportunidad para decir, oye, no, esto no está aceptable. El Senado va a estar mirando y va a estar mirando muy cercamente. Es una buena señal para nosotros que tenemos muchas oportunidades para seguir alzando la voz y dando nuestras preocupaciones y demostrando que algunas de estas propuestas no son populares. Nosotros pasamos ya mucho tiempo hablando de Medicaid en las primeras porciones de estos webinarios para recordatorios. Muchas comitivas ya se asignaron cortes. Y estos son algunos de los otros programas que están en riesgo. Vamos a hablar un poco más acerca de los desarrollos que pasaron ayer, pero yo les diría que hay señales concretas de que algunos de estos problemas en verdad van a ser gestionados y no está en la ley de reconciliación, tal vez está en la ley de rescisión o tal vez en el próximo presupuesto presidencial. Si hay claramente el interés de un corte, esto le está diciendo que a estos programas no son prioridades y tal vez les quiten el fondo por completo. Yo uso el término rescisión, la ley de rescisión unas cuantas veces. Esto es lo que significa. Esto es una pieza separada de legislación que probablemente ocurre durante la misma línea de tiempo que la ley de reconciliación. Entonces, hay dos cosas que están pasando al mismo tiempo. ¿Qué es la ley de rescisión? Es una propuesta de la administración de Trump que básicamente le pregunta al Congreso o le pide al Congreso que ajuste o edite el gasto que ya aprobaron. La administración de Trump esta semana ha dicho, hey, nosotros estamos planeando pedirte que hagas esto, y pusieron una figura y dijeron, vamos a contar $9.3 billones.
de lo que ya estamos haciendo. Entonces, la parte importante acerca de la ley de rescisión es que son tres cosas en verdad. Puede quitar todos los cortes que Dodge ya ha estado haciendo por fuera de lo que es la banda ejecutiva. Y esta ley de rescisión va a regresar al Congreso para preguntar o pedir que aprueben las cosas, los cortes, después de que ya se hicieron. Entonces, si han habido cortes al personal, a los programas, a los subvenios que ya han pasado, probablemente en violación de la autoridad apropiatoria del Congreso, están pidiendo que el Congreso diga, está bien, pero después de que ya se hizo. La otra cosa que una ley de rescisión puede hacer es pedirle al Congreso que regrese el dinero a los estados que ya se apropiaron. Y estamos viendo algunas señales de que esto es lo que se desea por parte de la administración, es que se regrese el dinero para las leyes como la ley de la infraestructura o subvenios o cosas que ya se aprobaron de la legislación de COVID que no se ha gastado por completo y decir, bueno, sabemos que te dimos ese dinero, pero te lo vamos a quitar. La otra cosa que una ley de rescisión puede hacer es impactar gasto a futuro, incluyendo aquellos que se aprobaron, que eran fundados en la resolución de marzo y que se aprobó en marzo 14. Esta rescisión puede marcar diferentes decisiones que están actualmente fundadas y el Congreso dijo que se podían fundar hace muchos meses, por ejemplo, incluyendo los programas de discapacidad. Entonces, el cronograma, el calendario que tenemos en mente ahora es que la ley de rescisión puede que se presente tan temprano como la semana del 28 de abril. No esta semana mientras el Congreso está en sus distritos, sino la semana después. Es un momento importante para empezar a hacer preguntas. ¿Qué están haciendo más allá del proceso de reconciliación? ¿Cuál es el contenido de eso? Hay cosas importantes como la eliminación de USAID, la eliminación de fondos para eh, las estaciones de radio públicas, de televisión pública, y se espera que pronto se van a tomar decisiones sobre eso, pero también ya hay recortes que se hicieron o que se tiene la intención de hacer. Vamos a hablar de algunas de las cosas que está diciendo ahora mismo el Congreso. La semana pasada hablamos de lo impopulares que son los recortes a Medicaid, especialmente con las personas que votaron para elegir a la administración actual. Hay encuestas que demuestran que la mayoría de las personas no apoyan que se hagan recortes grandes a Medicaid. Y estamos empezando a ver en la comunicación del Congreso que están empezando a reconocer que a las personas no les gustan los recortes que están proponiendo. Así que tienen algunas opciones. Convencer a las personas que los recortes son recortes o que no van a impactarlos a ellos, o vamos a tratar de esconder cambios de política que van a resultar en cambios de elegibilidad para que las personas no piensen que son recortes. Nuestros defensores a nivel nacional y personas que hacen esta abogacía dicen no se debe de hacer ningún recorte, pero en el Congreso no se está diciendo todavía no quiero hacer recortes a Medicaid. Hay gente que está diciendo no quiero aprobar una ley que diga recortes a Medicaid, pero esa fraseología le da un poco de espacio a las personas eh, para moverse un poquito todavía dentro de ese espacio. En estas diapositivas vamos a hablar de qué es un recorte a Medicaid.
Creo que las personas que conocen bien a Medicaid como es ahora, necesitan pensar qué conocen ahora, cómo es ahora, y va a seguir siendo igual si se aprueba esta ley. Si ustedes son elegibles en este momento y después de que se apruebe esta ley ya no es elegible, pues eso es un recorte a Medicaid porque personas que antes estaban recibiendo esos servicios ya no son elegibles para recibirlos. Si usted es una pequeña empresa que ahorita recibe fondos para darle servicios a las personas que participan en Medicaid, para usted será más difícil recibir pagos si va a tomar más tiempo, si no sabe usted si va a recibir esos pagos, si usted le tiene que dar servicio a menos participantes de Medicaid o tiene que dejar de darle servicios a las personas en Medicaid. Todo eso son recortes a Medicaid porque impacta la posibilidad de ofrecer servicios y además impacta a las pequeñas empresas que ofrecen esos servicios. Y significa que alguien que estaba en Medicaid ya no puede recibir los servicios de ese programa. La ley de elegibilidad de Medicaid, que muchos de ustedes están observando a nivel estatal, si más personas más seguido están en una situación que hace que no reciban la cobertura tan rápido o que pierdan su cobertura, todo eso son recortes a Medicaid. Hablamos de la elegibilidad y el papeleo para demostrarla en la ley que vimos en la legislatura. El mismo mecanismo es como los requisitos de trabajo le ahorran dinero a Medicaid. Ahorran dinero en Medicaid porque menos personas pueden completar ese proceso y pierden así su cobertura. Los requisitos de trabajo, aun si tienen excepciones, hay que demostrar que uno está trabajando o que cumple las excepciones. Así que es el mismo mecanismo que si aumentamos el proceso administrativo que establece una barrera para las personas, esa es una manera en la que se establecen barreras a Medicaid, son recortes. Entonces, si ahora hay beneficios o prestaciones obligatorios de Medicaid y se cambian, dejan de ser obligatorios, eso es un recorte porque significa que los estados no tienen la misma obligación mañana que la que tienen hoy. Si las personas no pueden cumplir todos los requisitos o sí cumplen los requisitos para estar en un programa de Medicaid, pero tienen que esperar, tienen que estar en una lista de espera como la que teníamos hace 10 años y que es común en la mayoría de los estados en este país. La mayoría de los estados tienen listas de espera que toman a veces décadas, especialmente para el cuidado en casa, en los hogares. Si una persona reúne todos los requisitos para estar en un programa, pero no pueden recibir el programa, el servicio porque hay que esperar, eso realmente es un recorte. Voy a decir aquí unas de las frases de los representantes del Congreso. Lo primero que oímos, el gobierno tiene que eliminar a las personas de Medicaid que no reúnen los requisitos, no son elegibles para estar ahí. Recientemente en Wisconsin hemos hablado mucho de elegibilidad y no está claro de quién hablan cuando dicen que alguien no es elegible. Significa, ¿quiénes creen ellos que están en el programa que no deberían de estar?
Las preguntas que tenemos aquí en esta diapositiva están diseñadas para ver a detalle esta pregunta. Si hablamos de gente que está en Medicaid, que no queremos que esté en Medicaid, creo que es razonable preguntar quiénes son esas personas. Todas las personas que están en Medicaid en Wisconsin es elegible, reúne los requisitos para estar ahí. Se revisaron sus ingresos, todos los diferentes criterios que hay que cumplir, se han verificado. Y para estar en un programa de Medicaid, sucede el mismo proceso cada año eh, para renovar los servicios. Así que en Wisconsin no hay gente que esté en el programa de Medicaid que no reúna los requisitos. Todos son elegibles. También creo que muchos defensores o personas que abogan en este tema se preguntan, ¿van a cambiar quién es elegible para estar en este programa? Porque lo que dijeron es, hay que asegurarnos que solo las personas elegibles reciban Medicaid, pero quién es elegible es algo que se define y se pueden hacer cambios a esa definición. Así que hay que hacer estas preguntas. Si se ponen en contacto con el Congreso, todo esto hay que tenerlo en mente y empezar a preguntar. Nosotros hemos estado en contacto y hemos dicho, no tenemos este problema en el que hay gente en Medicaid que no reúne los requisitos. Y eso se lo podemos decir a nuestros miembros del Congreso, decir, así funciona, voy a compartir mi experiencia. Y eso es lo que hicieron muchas personas al presentar su testimonio en las audiencias recientes, para demostrar, este no es un problema en Wisconsin, esto no es algo que sucede aquí y que se van a hacer ahorros al hacer esta verificación más seguido. En este estado no tenemos gente que no reúna los requisitos pero reciba los servicios y que nos vamos a ahorrar muchísimo dinero si encontramos a esas personas. En Wisconsin, las únicas personas que reciben Medicaid son personas que reúnen los requisitos. Así que si se cambian los requisitos, si se cambia la definición de elegibilidad, pues se van a quitar a las personas de esos programas porque eso realmente es un recorte. También se habló de personas que legalmente son beneficiarios legales. Hemos oído que algunos congresistas dicen que hay inmigrantes ilegales que reciben Medicaid o personas que no son ciudadanos, que tienen un estatus legal que no es de ciudadano. Entonces, eso puede ser como un sabor, una categoría de beneficiarios legales. Otra versión es que, bueno, de acuerdo a la ley federal, sabemos quién legalmente tiene que recibir cobertura de Medicaid. ¿Se van a hacer cambios a esos requisitos a la ley federal? Y esta es una pregunta que algunas personas hemos tenido ya rondándonos por varios meses. Porque si vemos esa frase beneficiario legal, hay que empezar a preguntar, ok, ¿va a haber cambios a las personas que actualmente son beneficiarios legal? ¿A todas las personas que existe el requisito de darles cobertura a nivel federal? ¿Existe ahora? ¿O se va a hacer opcional darle cobertura a estas personas? Y por otro lado, la pregunta es, si no hay gente, por lo menos en Wisconsin, no hay gente en Medicaid que no debería de estar ahí. Las noticias de salud de Kaiser recientemente publicaron una hoja de datos acerca de ese tema específicamente. ¿Quién puede estar en Medicaid? Y ya es cierto que analiza si hay cobertura
para personas que no tengan estatus legal en el país y hay excepciones muy, muy, muy pequeñas para personas de diferentes estatus. Este programa realmente está limitado para ciudadanos estadounidenses y para ciertas categorías de inmigrantes. Muchos hemos oído la frase fraude, desperdicio y abuso mucho tiempo. De nuevo, ahora se está hablando de personas físicamente capaces de trabajar. Ya hemos hablado de la frase fraude, desperdicio y abuso. Y creo que estamos ya en un momento en el que las personas están empezando a hablar, a pensar cuál es la evidencia, qué pruebas hay de ese fraude y están empezando a preguntarle al Congreso qué pruebas existen. Muchas veces su respuesta son los pagos inapropiados o pagos incorrectos, pero esos pagos no son fraude. Entonces, pedirles su evidencia, sus pruebas, recibir esa respuesta y poder responderles de nuevo, ayuda. También es importante saber qué cantidad de fraude creen ellos que existe en Medicaid, porque los números, las cantidades de las que se están hablando no tienen una base en ninguna evidencia que hayamos visto. El fraude es una actividad criminal que se puede perseguir en el sistema legal. El abuso está en la mira de el que lo hizo, ¿no? El fraude es la primera palabra y la implicación es que la mayor parte de lo que están hablando con el gasto por fraude es fraude, pero otras dos palabras se están convirtiendo importantes, están haciendo importantes. Miembros del Congreso dicen que hay abuso del dinero que no se debería haber gastado. Pero eso no solamente es legal, pero es una buena manera de gastar el dinero de Medicaid. Pero nuevamente, estamos escuchando la ley de elegibilidad de Medicare. Algunos de los gastos que alguien que no es parte de Medicaid puede pensar que es un gasto, tal vez tiene sentido para un adulto mayor que en verdad necesita las barras para agarrarse en el baño o una rampa, por ejemplo, o una reja, porque tal vez tienen un niño con autismo que sale corriendo. Estos gastos se ven medio raritos para alguien que no sabe los detalles del caso, pero también pueden estar relacionadas con la seguridad de la persona que recibe Medicaid y es sentido común desde esa perspectiva. Una persona capaz de, una persona capaz es otra definición. Lo voy a decir que en una junta de las 12, porque esto está cambiando muy rápido y siento que tengo que darles la hora. Los abogados nacionales estaban diciendo que hay muchas discusiones acerca de los requerimientos de trabajo. Han visto algunas cantidades de ideas que andan hablando, las palabras que están diciendo es draconiano. Todas las preguntas aquí son muy importantes. Cuando usted piensa acerca de los requerimientos de un trabajo, empiece a analizar más los detalles. ¿Qué significa el trabajo? Hay discusión acerca de hacer desde 18 a 67 o 18 a 65, ¿cuál es la edad de trabajo? Eso es importante ya porque se está implementando requerimientos de trabajo y esto es una estrategia para ahorrar dinero, entonces tiene sentido que vamos a hacer el requerimiento de trabajo que aplique a tantas personas como sea posible y las excepciones que cubran la menor cantidad de personas posibles. Entonces, este tipo de preguntas acerca de quién estás pensando que es un cuerpo capaz, a quién incluye, a quién excluye, eso va a ser muy importante. Y podemos empezar a hacer estas preguntas ahora y estar preparados que cuando veamos las propuestas por parte del Congreso,
que tal vez vayas a tener que hacer esas preguntas de manera más específica. Un número de personas pensaron cómo hablar acerca del fraude, el gasto y el abuso. Y esto es en parte por respuesta a la audiencia de Medicare. Una persona empezó el testimonio diciendo, mi nombre es, soy un sospechoso de fraude de Medicaid, y lo siguió hablando acerca de todas las cosas que ella hace cuando ella tiene que renovar el Medicare de su hija para probar que ella no hace fraude. Muchas de las personas lo vieron y empezaron a pensar, bueno, esta es una manera de darle la vuelta, ¿no? Y yo creo que esto sería de utilidad. Usted en verdad tiene experiencia de vida y esto es lo que necesito probar al Estado, que yo soy elegible, soy una persona que no está tratando de quitar cosas del sistema, ¿no? Que yo estoy calificada para estar aquí. Otras cosas que dijeron en la junta es cuantificar la cantidad del tiempo que lleva hacer esto. Algunos reporteros y legisladores, una señora dijo, esta es la cantidad de tiempo que me toma ahora todo el tiempo, y trajo un papel con ella y dijo, estos son 500 hojas y me toma 3 de estas para renovar mi Medicaid. Fue un visual bastante interesante, pero muchas personas les impactó esto, ¿no? Y dijeron, bueno, esta persona está viendo cuántas horas le lleva a hacer este tipo de actividades. Otras personas en la audiencia dijeron, esto ya de por sí ya es muy complicado para mí. Necesito ayuda para hacerlo, necesito ayuda para entender la discapacidad, o mi discapacidad no me permite poder navegar este proceso yo misma. Otra persona dijo, oye, yo no soy una persona que puedo utilizar mis manos para escribir. Yo puedo decirte toda la información si quieres, pero si tú te deshaces de las formas que ya están rellenadas, me ayudaría. De otra manera, alguien los tiene que rellenar por mí. Y otras personas en verdad hablaron acerca de unas cosas de forma muy positiva. Es reconocer que necesito que el Estado balancee qué tan difícil es entrar al programa con el deseo de asegurarse que todos en el programa estén calificados para estar en este. Muchas personas dijeron, oye, quiero que sepas lo importante que es Medicaid. Estoy haciendo el trabajo porque yo reconozco que tú no quieres darle estas cosas a las personas que no sean calificadas, y yo hago este trabajo porque Medicaid es muy valioso para mí. Por cierto, también pago impuestos. Entonces yo entiendo que tú que tú pagas impuestos y que pagas para servicios que las personas en el programa tienen derecho. Yo creo que lo mismo puede pasar con las personas que están pidiendo quien provee cuidado a largo plazo. Nuevamente, denle la vuelta a los que hacen abuso. Cada vez que tú metes una orden de reembolso, tienes que probar que lo que gastaste fue aprobado, que lo documentaste el servicio. eh, Hay una cantidad de procesos increíble y consecuencias si lo que haces no es correcto. Yo creo que queremos hacer esto correcto porque nosotros queremos el programa, nosotros no queremos que que cueste mucho. Queremos que entiendan por qué hacemos todo eso, pero por favor reconozcan que ya hacemos todas estas cosas, ya es importante. Y yo creo que es importante y hacer esto claro, porque seamos claros acerca de las consecuencias si no lo haces bien, porque no es solo que quieres hacer un buen trabajo para meter la documentación correcta de primera mano, pero si no metes el papel bien, te retrasan el reembolso, te lo denegan, y eso es un impacto directo a tu negocio. O si en verdad lo hiciste mal, te pueden investigar y hacer una auditoría, y puede haber consecuencias a tu negocio si te hacen una auditoría y encuentran algo que no es correcto. Tal vez es el final de tu negocio, y yo creo que eso es una manera muy importante de hablar.
qué es lo que ya se les pide y por qué no tenemos un alto rango de fraude Medicaid. Ya hemos estado en esto antes. Para todos los que ya han estado en estos webinarios, piensan acerca de esta diapositiva en maneras en las que se pueden referir cuando hagan la llamada. Nuevamente, otro artículo. Tuvimos muchas conversaciones acerca de cómo los requerimientos de trabajo en verdad no animan a las personas que no están trabajando a obtener trabajo. Y eso es porque muchas personas en Medicaid ya están trabajando. 2/3 de esto es un número nacional de las personas que ya están en Medicare, son personas que están en edad de trabajo. Y como ya lo definimos, son personas que ya están trabajando. Una buena proporción de las personas que no están trabajando serían categorizadas donde están exceptas o ya están exceptas o son portadoras de cuidado de salud o están a cargo de una persona con disabilidad y es difícil para ellos trabajar. Cuando el Congreso habla acerca de implementar requerimientos de trabajo, en verdad no hay un volumen grande de personas en Medicaid que no estén trabajando que puedan trabajar. Y la mayor parte del tiempo, cuando hay trabajos, requerimientos de trabajo, no hay apoyos para las personas que están trabajando dentro de la fuerza laboral. Entonces, un artículo más de nuestros amigos de Kaiser, cuando vemos requerimientos de trabajo, lo que en verdad está pasando es no les estamos animando a una gran variedad de personas que entren al área laboral, sino que requiere mucha documentación para las personas que ya están en Medicaid. También vamos a ver algo retórico acerca de las personas que ya están en Medicaid y los tratan de hacer que se peleen unos con los otros. Es la idea que ciertos individuos que están quitando los recursos y que se los están quitando a otras personas que sí los necesitan y que para esas personas, para lo que están destinados este dinero, las personas con discapacidades reales son piezas retóricas y debemos cuestionarlas. Yo no sé lo que significa quién está quitando qué. ¿Son los niños que están dentro de Medicaid? Porque esos son la mayor parte de los que están dentro de Medicaid. ¿Y de quién se lo quita? ¿A quién se lo están quitando? O todos en Medicaid porque lo necesitan y sirven diferentes poblaciones de personas que tal vez no se ven iguales. Y yo también creo que es una pregunta interesante. Hablar con los miembros del Congreso y ver cómo es que ellos piensan y evalúan quién necesita Medicaid. Si estás haciendo un comentario de que de alguna manera la cantidad de cuidado que tú necesitas determina si obtienes o no Medicaid, pues esto significa que una cantidad obscena de personas en Medicaid que lo necesitan no lo van a obtener. Lo que el Congreso tiene en mente es empezar un estándar, un montón de cosas que tengas que hacer antes de que te puedan dar Medicare. Estas preguntas son muy importantes. Los hemos visto en otros estados, donde de alguna manera ellos en verdad toman una decisión acerca de, bueno, si tienes necesidades de cuidado muy altas, tal vez no entras porque tenemos un grupo de personas que tienen aún necesidades más altas y es la única cantidad de personas que podemos ayudar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en mente? ¿Qué tantas personas necesitan Medicaid? ¿Cuántas personas vas a decidir que no necesitan Medicaid? Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Cuáles son sus características? Porque yo creo que nosotros tenemos una idea en mente de que nosotros ya sabemos quién está en Medicare ahora y pensamos acerca de estas personas deben estar en Medicare en el futuro, pero esto no es lo que dice esta retórica. Esta retórica dice, ¿en verdad quién lo necesita? La necesidad es una palabra subjetiva que estás evaluando. Lo que una persona piensa es diferente a otra persona piensa acerca de quién necesita Medicaid. Y es interesante escuchar la palabra que puede recibirlo, porque Medicare ha estado cambiando desde 1965 y ahora da servicio a más personas de las que solían al principio del programa. Medicaid siempre ha sido algo
donde ha habido una expansión desde los derechos civiles y dicen, oh, tiene sentido darle servicio a las personas con discapacidades intelectuales. Esto pasó en Medicaid en 1965, también en adultos, pero también para servir a otras personas que tenían las similares necesidades. Y tenía sentido servir a los niños de otras poblaciones. Entonces, Medicaid siempre se ha convertido en algo más inclusivo hasta ahorita. Y yo no sé en qué punto, cuando ellos dicen que se supone que debe recibirlo, entonces quieren regresar y ver quién estaba en Medicare en ese momento. Si quieren entender a quién se supone que debe recibir Medicaid, yo no sé quiénes van a ser esas personas. Y yo creo que es importante hacer esas preguntas. Las personas con discapacidades reales, no sé qué significa eso. ¿Quién es parte de las personas con discapacidades? ¿Qué discapacidades se consideran reales o no reales? Ha habido retórica reciente que dicen que hay algunas discapacidades no visibles, especialmente salud mental, que no se han percibido como reales, como discapacidades físicas o discapacidades que puedes ver. Yo creo que esta es una pregunta importante que debemos analizar porque nuevamente hay una grande población de gente con discapacidad y la discapacidad se ve de muchas formas diferentes. Si hay alguna narrativa o versión de qué pensamos que es discapacidad para Medicaid, entonces, gente que necesita más ayuda y tal vez no terminen dentro de esta definición. Tenemos algunos artículos más sobre el impacto que tendría en las personas que dan servicio, los cuidadores. Muchos de ellos son parientes o familiares que han dejado de trabajar para suplementar el cuidado de otra persona o para cuidar a esa persona. No está claro si esas personas estarían sujetas al requisito de trabajar. Y creo que es importante seguirle la pista a eso porque cuando pensamos en quién está disponible para ayudar, si se va a reducir la cantidad de tiempo que alguien pueda ayudar porque se espera que ellos tengan que hacer otro trabajo. O bien si alguien pierde su cobertura y tenga que trabajar o perder su seguro, son preguntas importantes. Hay mucha discusión también sobre no queremos recortar los beneficios. Creo que es importante también hacer preguntas sobre eso. Las personas en Medicaid no reciben como un cheque, no es como la seguridad social. Tienen un plan de cuidado o una serie de servicios que el Estado dice, estas son las cosas que se cubren dentro de Medicaid y no se reciben esos servicios a no ser que necesites ese cuidado. No es como un buffet en el que puede entrar cualquier persona y tomar todo lo que quiere de cada cosa. Hay un proceso complejo de acceder al cuidado, asegurarse que es algo que sí tiene cobertura de Medicaid y recibir reembolsos. Es un proceso bastante rígido. Así que no está claro qué quieren decir con beneficios. Se refieren a considerar qué servicios se ofrecen o no. Quieren decir, sabemos que hay beneficios obligatorios y algunos opcionales en base a la ley federal, entonces vamos a cambiar qué requisitos hay, qué obligaciones hay para los estados. Si se hacen cambios a esas obligaciones, también puede hacer que los estados ofrezcan menos servicios y no recortar los beneficios en sí, simplemente se limita a cuántas personas se les dan esos servicios. Entonces, digamos, ok, las personas que están en Medicaid, que pueden acceder a ese plan de servicios, no queremos cambiar el plan de servicios, y no es lo mismo
que decir, si dificultamos el proceso para recibir cobertura, muchas personas van a perder su cobertura. Así que podemos hacer muchas preguntas. ¿Quieren decir que todas las personas que están en Medicaid ahora van a seguir recibiendo lo mismo que antes? ¿Van a dificultar que las personas entren a Medicaid? Porque si pierden su cobertura, no van a recibir sus servicios. No sé qué significa servicios de Medicaid tradicionales. De nuevo, hablemos de la idea de que los estados tienen ciertas obligaciones de servicios que tienen que ofrecer y otros que son optativos, opcionales. Entonces, cuando dicen tradicional, ¿a qué punto de la historia se refieren? ¿A qué momento de nuestra historia se refieren? Estas son preguntas importantes. Y también hemos oído la frase eh, de diferentes tipos de poblaciones y no sabemos a qué se refieren con la población incluida. Todos tenemos una idea de quién sería esa población que debe de ser incluida, pero no debemos suponer que todos estamos pensando en las mismas personas. Hay que pedirle al Congreso que diga específicamente quién está y quién no está en esa población vulnerable. Hay muchas personas que seguramente nosotros pensamos que deberían de estar incluidas, pero es posible que el Congreso no piense que esas personas deban de estar en esa población. Se publicó un artículo esta semana que subraya algo de lo que hemos hablado desde enero y muestra que cuando los estados han tenido problemas económicos, Medicaid es algo que han considerado recortar y cada estado ha reaccionado analizando el paquete de servicios en casa que ofrecen. Aquí son CLTS, IRES y otros programas. Los estados han usado diferentes estrategias para reducir los gastos en esas áreas, incluyendo listas de espera. Tal vez esto no es nuevo, pero es un artículo importante a nivel nacional que muestra una relación clara entre reducir servicios de Medicaid o si hay dificultades económicas de un estado. Estos son los programas que suelen recortarse primero y reducir los gastos en esos servicios basados en la comunidad acaba causando más uso de cuidado en una institución y eso acaba siendo más caro. Cuando hablo de que es obligatorio y que es opcional que ofrezcan los estados a través de Medicaid, esta es la lista a la que me refiero. Marqué los servicios en la comunidad y en casa, que son opcionales, pero también otras cosas que son muy valiosas para las personas y que usamos mucho, como los medicamentos con receta y otras cosas, son parte de la lista de servicios opcionales. Pueden ver el sitio de internet del Departamento de Servicios de Salud y Servicios Humanos y ahí tienen la lista de qué servicios son obligatorios y qué son opcionales y cuáles ofrece Wisconsin. Si el gobierno federal dice que van a cambiar cosas de la categoría obligatoria a la categoría opcional, eso le ofrece a los estados opciones para hacer recortes. Si no hacen cambios a eso, van a ver que va a haber presión en hacer recortes en el área de servicios opcionales. Si buscan una hoja de datos con información, este es un recurso muy bueno. Son cosas de las que hemos hablado en sesiones anteriores y hay mucha información ahí. Y este enlace lo van a recibir con las notas más tarde hoy.
Vamos a ver una aceleración. En 2 semanas, todas las acciones que han estado tomando y que van a hacer esta semana eh, son muy importantes, pero en 2 semanas vamos a tener que acelerar, porque creo que las cosas van a empezar a avanzar más rápido. Vamos a tener que responder rápidamente en cuanto sepamos qué están proponiendo los diferentes comités. Y una vez que respondamos a eso, vamos a tener que seguir respondiendo y respondiendo durante este periodo de tiempo. Recuerden que ya hay un atraso de más de 90 días antes de que empezara el proceso de reconciliación. A partir de ahora, cada día que estiremos ese periodo de tiempo, estamos logrando que Medicaid se quede como está ahora y estamos apoyando la idea de que se debe de quedar como está. Así que tenemos un papel importante. Nuestro trabajo, nuestras acciones puede cambiar qué están dispuestos a hacer los legisladores. Ahora vamos a avanzar, nos vamos a alejar del Congreso y la ley de reconciliación y de rescisión. Vamos a hablar un poco de qué ha sucedido en las agencias federales y vamos a hablar de la política federal que puede impactar a las personas con discapacidades o con Medicaid. Entonces, un recordatorio, el gobierno federal recibe ingresos, sobre todo de los impuestos. El Congreso decide cómo gastar esos ingresos y le asigna a diferentes agencias cómo hacer eso. Y muchas veces las apropiaciones que hace el Congreso le asigna esos fondos a las diferentes agencias, diferentes estados y llegan a nosotros a través de los programas que conocemos como IRS, etcétera. Llega, digamos, regresa a nosotros a través de programas como Medicaid y muchos otros que tal vez no nos damos cuenta que tienen fondos del gobierno federal. Muchas cosas puede que reduzcan la cantidad de dinero que el gobierno federal tiene que gastar. En un momento en el que el Congreso está considerando recortar 4.5 trillones, me parece, de dólares para tratar de reducir el déficit y si se incluyen todos los recortes a los impuestos que están haciendo, puede que aumente a 5 trillones. También estamos viendo cosas que van a reducir la cantidad de ingresos. Si se reciben menos ingresos y también se están tratando de hacer recortes, pues entonces se tiene que recortar más para hacer el ahorro que se busca. IRS o Hacienda indicó esta semana que planean hacer redundante al 40% de su personal. Ellos son los que recolectan los ingresos y hay economistas que advierten que esto reducirá los ingresos que se recolectan por hasta 100,000 millones. Eso es importantísimo porque parte de lo que tiene que hacer el Congreso en cuanto a al proceso de reconciliación es aumentar el límite de deuda. Eso quiere decir que nuestro país pague lo que debe. Si no paga lo que debe, este, los otros países, otras personas ya no quieren hacer negocios si no se les pagan sus deudas, lo que se les debe. Entonces, muchas personas em, ven la fecha límite en la que el gobierno ya no puede pagar sus deudas, están viendo esa fecha como el límite de tiempo en el que el Congreso tiene que llevar a cabo la ley de reconciliación. Ahora parece que en agosto o septiembre se va a acabar el dinero para pagar deudas. Muchas personas están diciendo, si se reducen los ingresos que recibe, que recolecta el gobierno, esa fecha límite de cuando el país ya no va a poder pagar sus deudas, se acerca. Entonces, algunas de las cosas que están impactando a los ingresos
le van a poner más presión al Congreso de que para que haga las cosas más rápido, porque estamos recolectando menos dinero y vamos a llegar a ese límite de gastos más pronto. También los impactos de los aranceles son importantes para muchas pequeñas empresas. El impacto de diferentes personas, especialmente con ingresos bajos, para ellos va a ser un impacto grande porque no aumentan sus ingresos, pero sí van a aumentar sus gastos. Para muchas personas que están en Medicaid, no hay mucha flexibilidad en sus presupuestos para absorber aumentos de costos. También hay un impacto en las empresas pequeñas que puede significar que los costos de ellos han aumentado tanto que tienen que cerrar su negocio y se pierden esos trabajos. También puede significar que tienen que encontrar cómo seguir andando, cómo seguir funcionando, pero ya no expanden su negocio, ya no hacen algunas cosas que planeaban hacer, porque no es seguro si van a seguir aumentando los costos de su negocio. Y esto impacta cuántos impuestos recibe el gobierno. Si alguien pierde su trabajo, pierden sus ingresos y ya no pagan esos impuestos en los ingresos. Si una empresa no se expande, hay menos actividad económica. Hemos visto ya muchas personas en la fuerza laboral federal, que está en todo el país. Hemos visto que muchos han perdido sus trabajos. Tal vez algunos han obtenido otros trabajos, pero seguramente no todos. Y esto desestabiliza la vida de las personas al perder el trabajo. Generalmente no van de perder un trabajo un día y tener otro trabajo diferente al día siguiente. Puede incluso que sea un trabajo que no les pague tanto. Así que si pensamos en los ingresos al gobierno, todo esto tiene que ver con la estabilidad de los trabajos de las personas. Y claro, hay muchos cortes a los fondos federales, a los subvenios que últimamente impactan a todos los estados. El dinero federal eh, paga a la gente que hace cosas a nivel de condado, tal vez en algo que no sea con fines de lucro, en su comunidad, tal vez alguna agencia del estado que hace algunas cosas o algún investigador en alguna universidad. Mucho de ese dinero federal viene a los estados y apoya a los trabajadores. Entonces, cuando estas cosas las retiran, cuando quitan el dinero, muchos de esos trabajos también se cancelan. Una cosa en tarifas. No es claro hacia dónde va la política de las tarifas. Tenemos un 10% en todos los países, pero para China es significativamente más alta. Y hay indicación que la administración tal vez esté preparando para poner tarifas en cosas farmacéuticas, las medicinas, porque las medicinas baratas, las genéricas, no se hacen aquí, las importan. Entonces, cuando pensamos en los impactos de las tarifas, un impacto es posiblemente medicinas más caras, ya sea porque tenemos que traerlas de otras personas, perdón, de otros lugares de donde son más caros, o la cantidad de tarifas que le van a aplicar a la medicina genérica más barata y va a empezar a incrementar el precio. Medicare y Medicare gastan mucho dinero en medicinas recetadas. En un momento donde usted está viendo hacer gastos significativos a Medicare, uno de los costos puede ir más arriba por otra razón y poner más presión para el Estado para averiguar cómo van a hacer esto, cómo van a gestionar este problema, cómo hacer cambios a las recetas. También va a haber eh, hay cosas a las políticas de inmigración que nos van a impactar en la fuerza laboral. Algunos de ellos han estado por muchos años y es que uno, no hay suficientes trabajadores para cumplir con las necesidades de las personas que necesitan cuidado en casa. Y francamente, en zonas residenciales como
asilos de ancianos. Muchos de esos trabajadores se les paga Medicare y se les paga muy poquito y no necesariamente tienen prestaciones. Esto es un problema crónico que ha sido muy importante para las personas con discapacidades y adultos y ha estado así por mucho tiempo. La tercera parte de la población de la fuerza de trabajo son inmigrantes. Y ahora hay algunas historias de personas que son inmigrantes que están trabajando en la casa de alguien que todos están deportando. Hubo un artículo en Madison, allá ha habido unos cuantos artículos en el New York Times, y yo creo que esto impacta la política y cómo se aplica en la administración y cómo impacta a la gente con discapacidades. Normalmente es algo a lo que estar pendiente conforme procedemos. El Departamento de Salud y Servicios ha estado pasando mucho en esta semana. Muchos de ustedes tal vez vieron la conferencia, creo que se dio el miércoles o el jueves, una cosa así, donde el secretario de Salud tuvo muchos comentarios específicamente acerca del autismo. Lo definió como una enfermedad potencialmente prevenible e hizo muchas remarcas acerca de lo que él pensó que eran las limitaciones de las personas con autismo, cosas que nunca harían, que muchos de nosotros sabemos que no es cierto. Desde ese momento hubo mucho empuje y entonces él se retractó y él dijo que él solamente quiso decir que las personas con autismo nunca van a pagar impuestos o tener un trabajo o escribir un poema o ir a una cita. Él dijo que él solamente le decía esto implicando a la gente autista no verbal. Nuevamente no es cierto, él está tratando de hacer un estudio y hacerlo ver como una epidemia. La mayor parte de las cosas que se dijeron en la prensa acerca de lo que este estudio está tratando de conseguir está en conflicto directo con la comunidad médica y las personas que están en el Centro de Control de Enfermedades. Muchas de la retórica que se ha estado diciendo es alrededor del autismo, que el autismo está incrementando gracias a las vacunas, las opciones de los papás, muchas ideas que ya se han desacreditado por otros estudios. Yo creo que lo importante de aquí es el lenguaje alrededor de las personas con discapacidades, porque yo creo que es clara que hay un proceso de pensamiento, de creencias, que la gente con discapacidades son menos productivas o menos valuables o que vale la pena prevenirlas. Y yo creo que lo diferente es cómo podemos apoyarlos, cómo podemos ayudar que la gente sea tan independientemente como sea posible y que vivan su vida y evalúen todas las personas sin importar qué tipo de discapacidad tengan. Además de esto, sí, ayer hubo una historia en la prensa, que salió a la prensa, que dice que la administración, por lo menos en la propuesta del presupuesto del 2026, quiere eliminar casi todas las organizaciones, incluyendo esta y Disability Rights y el University Centers for Excellence y muchas otras con las que ya están familiarizadas que trabajan en el Estado, que esencialmente están sirviendo de manera directa a la gente con discapacidades o adultos o están haciendo trabajo para abocar por las gentes con discapacidades. Muchas personas están preocupadas de que este lenguaje de la oficina de manejos del presupuesto tal vez implemente aún antes que el 2026 y que estén viendo ya sea la ley de conciliación o rescisión y potencialmente son dos lugares donde va a haber cortes.
Y yo diría que no hay un tiempo incorrecto para hablar con el Congreso. Yo diría que nuevamente piensen, cuando ustedes hagan empujes, ellos retroceden. No es una mala idea en este momento. Claramente decir, nosotros no pensamos que estas son buenas ideas, si eso es lo que ustedes creen. El grupo en esta lista y hay otros programas que estuvieron enlistados que se van a eliminar, que se le van a quitar todo el fondo. Muchos de estos grupos escuchan a la gente con discapacidad y los adultos mayores y lo que hacen es empujar los sistemas y los programas a que sean mejores para las personas, que sean más eficientes, que digan, hey, necesito que tú cambies esto. Y son las personas a las que tú llamas cuando las cosas salen muy mal para ti como individuo. Entonces yo creo que entre la conferencia de prensa que hizo el secretario del departamento, hizo muchos comentarios desafortunados y al día siguiente dijo que iba a haber una propuesta para eliminar sus voces, que les iba a quitar el fondo. Yo creo que esta es una señal fuerte de intención y yo creo que es una buena idea que el Congreso esté consciente de lo que usted piensa. DHS sigue haciendo sus cosas. Esto en verdad es muy importante. La línea federal de pobreza es cómo se calcula el fondo para muchos programas que requieren que la gente tenga algún tipo de ingreso muy bajo y la manera en que calculan qué tanto dinero y qué tanto la fórmula le llegan los subsidios a los estados, Medicare es parte de ese programa, pero solamente es uno. Y corrieron a todos los que se ven cómo calcular el nivel de pobreza. Entonces, no estamos claros qué va a significar esto, pero hay muchas personas que en verdad están muy preocupadas acerca de esto, porque si el nivel de pobreza no se ajusta a reflejo de los incrementos de costos, eso significa que el ingreso que tienes que tener para calificar el programa está igual, el costo va arriba, menos y menos personas son elegibles y menos programas se les da, programas como Medicaid, asistencia de comida, apoyo con los niños y muchos servicios. De hecho, es una lista de servicios bastante larga que utilizan esta métrica en específica para determinar quién es elegible y utilizan esta métrica en específica para determinar qué tanto dinero recibe el Estado para los programas. También ha habido un anuncio esta semana, una orden ejecutiva que el presidente hizo que deja que los comentarios o las reglas administrativas se puedan repeler sin que el Congreso lo apruebe. Algunas veces hay algunas agencias que interpretan qué significa la ley y hacen algunos detalles, ¿no? Ellos dicen, el Congreso dice esto, pero ¿cómo lo vamos a ajustar? Y básicamente el Congreso promulga y hace reglas que tienen efecto en la ley y dicen, esto es lo que dijo el Congreso y aquí es como lo vamos a hacer. Algunas de estas reglas administrativas son muy complejas. Algunas de ellas son muy enfocadas en algunas cosas y algunas son muy amplias. Y hay muchas reglas administrativas que gobiernan cómo Medicare y Medicare trabajan, cómo se permite el gasto, si hay varias entidades que se requieran o no requieran hacer algunas cosas, es muy importante. Muchos abogados nacionales que están muy preocupados de que van a haber reglas administrativas que se van a desaparecer, tal vez sean muy importantes para la gente con discapacidades. Dos ya se mencionaron. La regla de personal mínimo para una casa de asilo de ancianos. Esto se finalizó el año pasado. La elegibilidad para Medicare, para la inscripción y las reglas administrativas que se había hecho para que la inscripción fuera
más fácil, es lo que se dice básicamente al Estado: hey, esto es lo que necesitas hacer para que la gente pueda navegar el sistema y sea más fácil. Estas no son las únicas dos reglas, hay muchas reglas. Específicamente en el Departamento de Salud y de Servicios Humanos han dicho diferentes cosas. Algunos de ellos son para las gentes con discapacidades, algunos impactan a los programas que muchas personas con discapacidades y adultos mayores usan. No es claro que tantas de ellas van a quedar intactas o se van a quitar. También vimos la semana pasada un memorando que salió para el Centro de Medicaid, de Servicios de Medicaid, que vino por parte del Centro de Salud, que básicamente es poner atención a Medicaid. Y muchos de nuestros estados tienen varios programas que existen en lo que se llama una autoridad de waiver. Los estados tienen mucha flexibilidad acerca de cómo definir o designar sus programas de Medicaid. Hay algunas cosas que tienen que hacer por ley federal, algunas que tienen que ser permitidas por ley federal, pero muchas veces los estados dicen, bueno, a nosotros nos gustaría hacer algo específico. Tal vez diseñen algún programa como Badger Care o Family Care o IRIS o CLTS. Esos, y luego les preguntan al gobierno federal y piden permisos bajo una ley de estatutos para establecer un programa e intentar diferentes cosas. Cuando usted escucha una renovación del waiver, esto significa que es un proceso donde nosotros como estados estamos pidiendo al gobierno federal y decimos, hey, ¿lo podemos hacer de esta manera? Algunas veces el gobierno federal dice, bueno, sí puedes, pero tienes que hacer estos cambios, o dices, no, esta es una nueva idea, vamos a intentarlo. Entonces, todos los estados usan autoridad de waiver para básicamente inventar cómo hacer Medicare en su estado. Y no hay dos estados que se vean iguales. Los programas que vamos a estar hablando en Wisconsin, nosotros entendemos Medicaid, y otros estados tal vez hagan cosas diferentes, tal vez tengan más waivers que nosotros tenemos, tal vez tienen diferentes nombres para los programas, lo que sea. Es un mecanismo para que los estados le pidan al gobierno federal si pueden hacer las cosas diferentes, designar las cosas diferentes para el programa de Medicaid. La semana pasada, CMS envió una carta diciendo que los estados que usan la excepción 1115, el waiver 1115, no pueden usar esos fondos para pagar los mismos servicios que usan actualmente. Entendemos hasta ahora que esa excepción no afecta a Wisconsin, pero la quería mencionar porque es otro mecanismo que administrativamente se puede usar para hacer recortes a Medicaid. Redefinir en qué puede usar un estado sus fondos eh, significa que va a ser un recorte si los programas en que usan ahora sus fondos, en el futuro ya no pueden usar sus fondos para ese programa. Así que creo que es bueno saber eso, porque si el Congreso está hablando de recortes a Medicaid, pero hay muchas cosas que se pueden hacer administrativamente para facilitarle a los estados gastar menos dinero en Medicaid o incluso forzar a los estados a no gastar dinero en algún servicio de Medicaid que ofrecen ahora. Y eso reduce los servicios que ofrecen a través de Medicaid y reduce lo que hacen los estados a través de Medicaid. El Departamento de Educación, una actualización corta, mandaron una carta el 1 de abril a todos los estados, a las agencias de educación. En Wisconsin es DPI, GPI. Oigan, tienen que certificar que no están usando prácticas ilegales de DEI o inclusión y diversidad. La Administración Federal firmó una orden ejecutiva diciendo ya no se permite hacer nada que se considere DEI. Así que esta carta se refiere a esa orden ejecutiva. Le están Los estados tienen hasta el 24 de abril para certificar, es la palabra que están usando,
certificar que no están haciendo prácticas ilegales de DEI. Y si no lo hacen, podrían perder fondos federales. Hablan específicamente del título 1. El gobierno federal tiene como 18,000 millones de dólares que le distribuyen a todas las agencias educativas del país, departamentos de educación del país. Muchos estados ya firmaron esa certificación, Wisconsin no lo ha hecho todavía. El Departamento de Instrucción Pública ha hecho muchas preguntas de seguimiento, preguntas legales, acerca de qué exactamente quieres que certifiquemos. El propósito, eh, como hay maneras en que hemos certificado ciertas cosas y luego nos vas a decir que no es cierto. Varias preguntas acerca del significado y la legalidad para entender realmente qué es lo que quiere el departamento que certifiquemos. Hasta esta semana no habían recibido respuesta. Hubieran mandado un aviso si hubieran recibido la respuesta y no lo han hecho. Y no les han asegurado que no se van a tomar acciones contra los estados que no han firmado la certificación o bien que firman la certificación y que después el gobierno federal les dice, creo que no es cierto lo que afirmaste, así que va a haber una penalización. Todavía hay 3 sesiones de 3 audiencias de DPI para tratar de explicar la relación, los fondos federales en la educación. 2 de estas sesiones son la semana que viene, una de ellas virtual, así que si tienen preguntas, pueden hacerlo esta semana. Seguridad social. La semana pasada, la Administración de Seguridad Social anunció que ahora van a usar X o X como su única plataforma de comunicación. Muchas personas tenían opiniones sobre eso. Muchas personas que usan seguridad social no tienen acceso a las redes sociales, a la tecnología necesaria, o tal vez no quieren usar esa plataforma por diversas razones. Así que esta es otra oportunidad para hacerle preguntas al Congreso. En el pasado las administraciones del gobierno han tratado de comunicarse de todos los medios posibles porque su cliente son todos, son el público y están en todas las situaciones posibles. Así que si hay un mensaje que se quiere comunicar, tratarían de hacerlo de todas las maneras posibles. Y se están alejando de esa actitud y parece que están tratando de hacer que si alguien tiene información sobre esta administración, solamente la puedan obtener de una sola fuente. Así que muchas personas tienen opiniones sobre esto que el Congreso podría estar interesado en oír. Este es un cambio de política viejo, pero lo quería mencionar también porque es importante. Si alguien recibe más dinero del que debería de seguridad social, ahora seguridad social va a decir lo tienen que pagar todo en un solo pago. Ese es un cambio grande y tendría impactos serios en las personas, así que queremos que las personas estén conscientes de esto. Este es un cambio de política de nuevo diferente a como ha sido hasta ahora. Estamos todavía observando. Parece que hay muchos cambios en lo que aparece en el portal de Internet de Seguridad Social. Todavía no está claro qué cambios tecnológicos se están haciendo en Seguridad Social tras bambalinas. En la primera semana de abril, el sitio de Internet era muy diferente a lo que había antes. Parece que las personas siguieron recibiendo sus cheques a tiempo y por la cantidad correcta,
pero esto es algo que tener en cuenta a medida que nos acercamos al 1 de mayo. Si ven cualquier cosa diferente, puede ser importante comunicárselo a alguien más. Ok, vamos a avanzar rápido. Acciones, pasos que tomar. Todo lo que hicieron esta semana, tratar de reunirse con el Congreso mientras están en el distrito, se acercan 2 audiencias del Comité de Finanzas, todo lo que han estado haciendo hasta ahora. Hay que seguir haciéndolo, sobre todo la semana que viene, que el Congreso está en casa, los congresistas están en casas. Vayan a las oficinas, inviten gente, invítenlos a su casa, a su empresa, a su negocio, a su evento. No se pierde nada, al hacer una invitación, aun si no les responden. Vayan a la oficina del distrito, traigan en qué dejar una nota, tómense una foto. Es importante asegurarse que cuando los congresistas están en casa, es importante ver a los miembros del público tratando de interactuar con ellos y que estén oyendo las mismas preocupaciones una y otra vez. Ayer estaba en una reunión en la que el personal de los congresistas dijeron, no dejamos de oír a las personas hablar de Medicaid y vemos que es importantísimo. Eso es lo que queremos. La semana después de la que viene se acercan 2 audiencias del comité de presupuestos. Wisconsin les da cobertura y estas son de las cosas de las que hablaban las personas en las reuniones recientes. Los temas cuidados de salud, atención de salud y educación fueron las 2 cosas de las que más se hablaron. Hay que tratar de hacer esos círculos aún más grandes en cuanto a educación y salud. La mayoría de las personas que estaban hablando de atención médica en realidad estaban hablando de Medicare y la mayoría de los que hablaban eran ustedes. Así que hay que volver a hacer eso en las audiencias que se acercan. Una cosa más, hay mucha actividad, mucha conversación, sobre todo en redes sociales, acerca de temas que son importantes para las personas con discapacidades. Les quiero recordar que cuando se hace una publicación que interesa mucho a las personas, puede que eso atraiga a bots o tal vez personas que necesitan más hobbies, más actividades y vienen a hacer malos comentarios. Y mientras más interactúan con ellos las personas, más se van a acercar. Así funcionan los algoritmos. Así que es importante no respondan, no interactúen con esos comentarios, esas publicaciones. Este, hay que seguir compartiendo las cosas en las redes sociales y por supuesto que es buenísimo tener conversaciones con las personas que conocemos, pero estén muy conscientes que muchas de esas cuentas no son personas verdaderas, son bots. Y la meta es hacer enojar a la gente y usar el tiempo y la energía de las personas. No les dediquen tiempo, guarden su tiempo para las cosas importantes. Ahora estamos en un momento en el que sabemos que las cosas se van a acelerar. Si no han hablado antes con sus congresistas, si no han participado hasta ahora, hay tiempo. Es ahora el momento en el que todos tienen que participar y más personas tienen que participar. Así que si usted ofrece servicios, si usted es un empleado que trabaja con adultos mayores, alguien que trabaje con programas del condado, las personas que ustedes conocen, sus clientes, eh, si es una empresa pequeña, si no han participado con el Congreso antes, ahora es cuando, ahora y en el futuro. Así que póngase en contacto con más personas, amplíen esa red de personas que se estén poniendo en contacto con el Congreso
Mientras más ruido hagan ustedes, más atención va a poner el Congreso. Si les ponemos presión, ellos se atrasan. Ellos toman un paso para atrás. Así que hay que hacerlos dudar, si van a hacer algo o que duden y no hagan nada. Las personas que están teniendo la mayor influencia son personas como ustedes. Simplemente así es ahora. Se está escuchando, hace 5 años había personas que parecía que tenían credibilidad y ahora no se les está escuchando. En las últimas semanas ha estado muy claro que ustedes son quienes están causando este, estos cambios que queremos ver. Las personas que han estado haciendo estos esfuerzos, estos trabajos, son ustedes los que están causando esos impactos. Es gracias a ustedes que las cosas sucedan o no. Así que mientras más podamos seguir avanzando con eso, mejor. Y estamos viendo unos cuantos cambios. Solamente necesitamos que un par de republicanos en la Cámara de Representantes digan que no y se pongan necios con eso para hacer los cambios que queremos. Y eso no es imposible y es gracias a ustedes que están teniendo esas dudas. ¿Hay alguna pregunta que no ha sido contestada?